Bueno, perfecto. Respecto a las notas y a los que les fue bien, más o menos bien o bien, recuerden que eximen con el 70%, con 7. Tienen que dividir los tres parciales, que será el martes que viene, no, el martes que viene es 5, el otro martes, y suman y dividen por 3 y tiene que dar 7. Si le dan menos de 7, 6, tienen que hacer un recuperatorio. Si le fue mal en algún parcial, tienen que pedir el recuperatorio al director. Nosotros se los enviamos normalmente. ¿Están escuchando todos? ¿Sí? Sí, Sí, pastor. sí, escuchando. Normalmente lo que hacemos es enviarle los parciales a los directores, así ya lo tienen para cuando ustedes lo necesitan y se lo piden a ellos. Si alguno no tiene director, se lo piden a mi esposa o a la hermana Diega y se lo enviamos, no hay problema. ¿Sí? Pero esa es más o menos la dinámica. Es importante, es sumamente importante que estudien para los parciales, que estudien con tiempo. Recuerden que se están preparando para el ministerio y, eh, y es sumamente importante la preparación, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Qué otra cosita? Bueno, esto justamente, el próximo martes no van a tener conmigo, van a tener con mi esposa, pues yo sé que la quieren más a ella que a mí, entonces yo como quiero quedar bien con ustedes, van a tener con ella, porque yo tengo reunión de directiva, no voy a poder estar, pero el otro, digamos el 5 no, el 12 sería. El 12 de mayo haríamos el examen final, porque solamente quedaría Deuteronomio y si queda un poquito de números de lo que vamos a ver hoy, y que es muy poco, ya vamos terminando el libro prácticamente. Lo que vamos a hacer es el examen final o el parcial final, el número 3, y después vamos a tener un espacio para preguntas. Si quedó algo en el tintero, si quedó alguna duda, en lo que queda de la clase, digamos, después de la primera media hora, ya ahí podemos poner 40 minutos, no hay Disculpe, problema, un poquito más. Van a tener espacio para preguntas, ¿de acuerdo? Pastor ¿Sí? Rubén, ¿Sí? reiterar, no sé si a todos, pero a nosotros se nos cortó. Desde que dijo la fecha del 12 de mayo, se Sí, nos se cortó cortó. todo. Bueno, el No, próximo, el próximo martes no van a tener conmigo, van a tener con Flo. El no. 12, el otro martes, tenemos el último parcial, o el examen final, el tercero, ¿sí? Que va a abarcar desde Levíticos hasta Deuteronomio. Entonces, lo que vamos a hacer es en la primera hora, en la primera parte de la cursada, van a hacer el parcial y después va a haber un espacio para preguntas, de si quedó algo en el tintero, si les quedó alguna duda, y ahí Sí, sí. terminamos. ¿Sí? ¿Se entendió, Ruth? Entonces, sí, perfecto, bueno. Sí, perfecto. Justo se había Eh, cortado internet, incluso se nos sigue cortando un poquito. No sé si es cuestión pero, nuestra o ¿probaron con pagarlo? sí, estamos en eso. Bueno, no, porque normalmente te lo cortan, como la luz. No, pasa. A veces tenemos como microcortes, nosotros acá nos volvemos locos porque dependemos muchísimo de internet. Pero ya viene fibra óptica, si Dios quiere, en breve, acá. De todas maneras, normalmente anda bien, pero bueno, a veces pasa esto. Continuamos con las fiestas solemnes, ¿no? Habíamos quedado en lo último que era la fiesta de las trompetas, pero a modo de introducción, las fiestas o las santas convocaciones no solo conmemoran eventos históricos para la vida de Israel, sino que también ¿qué conmemora? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué simbolizan o qué son? Figuras o sombras de realidades espirituales. Recuerden, como cuando vimos el tabernáculo, y que en realidad se cumplen en la persona de Cristo. Cristo, el Mesías prometido. Y cada fiesta muestra un aspecto de su misión. La liberación del pecado, la santidad, la resurrección, el derramamiento del Espíritu Santo. Y al observar estas fiestas, no solo entendemos acerca de la historia de Israel, sino que además el plan de Dios en su redención a través de Cristo, a través de Jesús. ¿Quién
además cumple las profecías del Mesías y las completa perfectamente. También nos invita de alguna manera a reflexionar sobre Jesús y todo el cumplimiento de sus promesas, con la esperanza de la redención final de todos los creyentes. La pregunta es, porque 4 de estas fiestas se cumplieron, faltan 3. ¿Estamos cerca del arrebatamiento de la segunda venida? Sí, ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? sí, pastor, sí. Pregunto esto porque hay gente que cree fecha, hora exacta de la venida del Señor. Y la verdad es que Jesús dijo que ni él Ni sabía, aún Los Ángeles. y ni aun los ángeles, claro. Es decir, que no tenemos fechas para la venida del Señor, lo que sí tenemos son señales. La Biblia menciona permanentemente, y sobre todo Jesús mismo, habló de señales. Ahora, si ustedes me invitan a su casa a comer un asado, obvio que voy a ir, pero yo sé el día que voy a ir, ustedes me dan una fecha, ¿no es cierto? Combinamos y ustedes saben que voy a ir porque hay una fecha determinada y yo voy a llegar a tal día y a tal hora. Pero yo sé que voy a ir porque soy el que voy, ¿sí o no? Ahora, si yo no sé si voy a ir, es muy difícil que ustedes lo sepan. ¿Se entiende? Entonces, si el que viene no sabe ni el día ni la hora, pero sí sabe que viene, entonces si alguien de ustedes sabe, me lo dice, así yo aprovecho para sacar créditos, muchos créditos, y que lo pague después, no sé, alguna otra persona por ahí, ¿no es cierto? Bueno, vimos además que estas fiestas, estas santas convocatorias o convocaciones, estaban ligadas al ciclo de la naturaleza, ¿no es cierto? De lo agrícola, de lo ganadero. Pascua, ahora vamos a ver un cuadro para saber las estaciones del año, pero Pascua era la primera luna llena de primavera, el comienzo de la transhumancia, porque son evocaciones donde ocurre cosas que tienen que ver con lo agrícola, con lo ganadero. Shavuot, por ejemplo, o Pentecostés, la última semana de mayo, o primera de junio, en realidad cuando está el primer el trigo, quiero decir, que se cosecha y se ofrece a Dios las primicias. Sukkot, que significa en cabañas o tabernáculos o enramadas, que es en principio de otoño, cuando empieza el nuevo año agrícola y hay que En la sembrar. fiesta de la cebada era, ¿no, pastor? También, claro, y hay que sembrar la tierra pidiendo y orando por las primeras lluvias. Y todo esto va ligado a acciones rituales que hay que cumplir, sacrificar un cordero para el Pesaj, por ejemplo, para la Pascua, ofrecer cereales y primicias de las cosechas en Pentecostés. Es un libro extraordinario, es un libro muy, pero muy importante, pero sobre todo y fundamentalmente, ¿qué es? ¿Qué es Levítico? Es más que un libro de instrucciones, ¿qué es? ¿Saben qué es? Un manual para el sacerdocio. Es el manual para el levita y el sacerdote. En realidad no ocurren demasiadas cosas históricas en el libro de Levítico, salvo una ocasión puntual, o dos, que es la investidura, la unción y la dedicación del sacerdocio, y el pecado de Nadab y Abiú. Después no hay mucho más acontecimientos que tienen que ver con lo histórico. Números sí, pero no Levítico. Entonces, básicamente, eh, Levítico es un manual para levitas y sacerdotes. Entonces, continuamos porque lo último que vimos fue Pentecostés. Una de las fiestas que vimos, una de las últimas fiestas que vimos fue Pentecostés. Ahora vamos a las trompetas. Nueva luna o fiesta de las trompetas. Levítico está en Levítico 23, número 28 y 29.
¿Qué proclamaban las trompetas? El comienzo de cada mes, que se llamaba Luna Nueva. Recuerden que el calendario judío hebreo es un calendario lunar. El nuestro es un calendario solar. La tocaban los sacerdotes. Se observaba la nueva luna. Obviamente se ofrecía sacrificios por el pecado, holocaustos con oblaciones. Marcaba el fin de la estación de la cosecha y el primer día del calendario civil. Y preparaba al pueblo para observaciones religiosas, sobre todo el día, uno de los días más importantes del calendario hebreo, el día de la expiación y también de los tabernáculos. Oyeron hablar del shofar ustedes, ¿no es cierto? El shofar y la trompeta son dos instrumentos diferentes en términos de material. Las trompetas eran de plata, el shofar era un cuerno. Un instrumento de metal, entonces, el shofar está hecho de cuero de carnero y las funciones eran diferentes. El shofar se usaba para ocasiones militares, convocar la congregación, se usó para la entrega de la Torá, el shofar, y la caída de Jericó. Pero para nosotros, lo más simbólico, digamos, en la visión neotestamentaria, las trompetas que anunciarían la segunda venida de Cristo y el comienzo de la fiesta de los redimidos, según Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Ahora vamos al día más solemne del calendario hebreo. Es el día de la expiación, Yomá en hebreo, o el día, como dándole el énfasis de el día tan apropiado y esperado para los hebreos. Es el más solemne de todo el calendario, como dijimos, y era donde el sumo sacerdote ofrecía una vez al año sacrificio por todo el pueblo, y solo él podía entrar al lugar santísimo. Los preparativos eran muy interesantes. No había que trabajar, Israel no debía trabajar, debían afligir sus almas, demostrando tristeza, dolor por el pecado, ayuno. El sumo sacerdote se bañaba completamente, simbolizando la purificación espiritual, y no usaba las vestiduras reales. Ahora vamos a ver la vestidura del sacerdote, pero no usaba las vestiduras reales, solamente las de lino fino. La túnica blanca, que representaba la pureza y la justicia perfecta, y Aarón hacía expiación por su propio pecado, primeramente, y por los sacerdotes. Tiene sentido, ¿no es cierto? Porque tiene que entrar al lugar más sagrado y más importante de la tienda. Entonces tiene que expiar por su pecado, por los pecados de los sacerdotes, sacrificaba un becerro y llevaba la sangre en un tazón. La ceremonia era muy interesante. Llevaba la sangre en un tazón con un incienso, ofrecía incienso con brasas del altar, no de otro lado, y llenaba el lugar santísimo del incienso. Entraba al lugar santísimo, pero antes lo ofrecía incienso sobre el lugar. ¿Qué les hace pensar esto? ¿Qué sería el incienso? ¿Recuerdan? ¿Que purificaba? No, Purificación. las oraciones, Ah, siempre el incienso está oración. relacionado a las oraciones. Inmediatamente ponía otra vez incienso sobre las brasas para que el humo perfumado cubra el propiciatorio. ¿Se acuerdan la tapa del cofre del arca? El propiciatorio. Y de esa manera su pecado era cubierto y no moría. No moría. Luego, Qué acto fácil todavía. seguido, algo mucho más importante todavía, que rociaba la sangre sobre el propiciatorio
es propiciatorio, digo bien, 7 veces. Después sobre el lugar santo y sobre el altar de bronce. Después Aarón hacía expiación por el pueblo. Y ahora hacía una ceremonia y un ritual muy interesante. Tomaba 2 machos cabríos, elegidos para el sacrificio, que habían sido traídos al santuario, y echaba suerte sobre ellos, sobre los animales. Probablemente con el Urim y el Tumim. Ahora voy a explicar y cuando mostremos las imágenes vamos a ver lo que es el Urim y el Tumim. Y decía, dice, una suerte para Jehová y otra para Azazel. Tengan en cuenta ese nombre, Azazel. Y sacrificaba entonces Aarón, el macho cabrío, según la suerte para Jehová, después de entrar al lugar santísimo, y ahora hacía expiación por el pueblo y sus pecados, por los pecados del pueblo. Azazel, hay algunas interpretaciones, algunas más acertadas que otras, pero algunos mencionan hasta un demonio, hasta Satanás, pero la mejor interpretación tiene que ver con la remisión. La idea de remisión es la de enviar a otra parte. ¿Por qué? Porque de ahí el chivo expiatorio, ¿no? De ahí la famosa frase de chivo expiatorio. En realidad los dos machos cabríos forman un solo sacrificio por el pecado. Uno para expiar el pecado y el otro sobre el cual el sumo sacerdote pone sus manos confesando, perdón, los pecados de Israel, que simboliza de alguna manera el alejamiento de la culpa. Ese macho cabrío era llevado al desierto, a un lugar solitario, y puesto en libertad para nunca volver, para no volver nunca más al campamento. Es como simbolizando que las culpas y los pecados son echados fuera del campamento. ¿Recuerdan dónde murió Cristo? ¿Dónde murió Jesús? ¿Dónde murió Jesús? Fuera del templo. Fuera, a las afueras de Jerusalén, ¿no es cierto? Pastor, ¿y ese lugar entonces sería Sacel? Cuando lo saca afuera al macho cabrío, cuando sale afuera. Claro, Entonces, es el acto, ah, sobre es el el macho acto. cabrío, Ah, sobre el chivo expiatorio. que sería la remisión. Esa sería la idea, la concepción de Azazel. Ah, bueno, gracias. Entonces, era llevado afuera para no volver nunca más, y eso simbolizaba de alguna manera los pecados, la culpa, y la perfecta figura la encontramos en ¿quién? En Cristo. Y el Salmo 103.2 que nos dice, cuanto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bueno, la diferencia con el sumo sacerdote es que Cristo, nuestro sumo sacerdote, no necesitaba ofrecer sacrificio por él, por su culpa, por su pecado. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, o sea, al cielo, no llevando sangre de animales, sino la suya propia, para que nosotros podamos recibir la redención eterna. Bájate. Bueno, acá tengo el pecado de Nadab y Abiú, pero vamos con el pecado de Nadab, después voy a compartir con ustedes la vestidura de los sacerdotes. Eran Nadab, Abiú, los hijos de quién? De Sacerdote. sacerdote, Aarón, de Aarón. ¿Y los otros 2 hijos cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban los otros 2 hijos? Eleazar y... Itamar puede ser. Bien. Lo que dice la escritura es lo siguiente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, son 4. Son 4 los hijos de Aarón. Pero 2 de ellos lo que hicieron fue poner carbones encendidos en sus incensarios y esparcir incienso.
De esta manera, dice la Escritura, desobedecieron al Señor al quemar ante él fuego equivocado, extraño, dice otra versión. Como consecuencia, el fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Y después les dice, Dios le dice, cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Bueno, le quedó el 50% del sacerdocio, ¿se dieron cuenta? A Dios no le importó eso. ¿Por qué? Algunas versiones dicen que no tomaron fuego del altar, que tomaron, algunos biblistas dicen que tomaron del excremento de los animales. ¿Vieron la bosta seca que se usa para...? Algunos dicen eso, no lo dice la Escritura, pero también en el 16.1 hay algo que es sumamente importante, que no muchos lo tienen en cuenta. Dice que después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, murieron. Da a entender acá la Escritura como que traspasaron el lugar santo, que se cruzaron los límites, porque dice delante de Jehová, se acercaron delante de Jehová, es decir, que como que entraron al lugar santísimo, lugar que no les correspondía. ¿Se entiende? Entonces, una versión puede significar que entraron ebrios, otra que entraron al lugar santísimo donde no debían entrar y otra que es muy remota, que no es comprobable, que algunos creen y dicen que tomaron fuego de otro lado, que no, evidentemente tomaron fuego que no era del altar, del altar de los holocaustos. Bueno, tabernáculos, Sukkot en hebreo. En la última fecha del calendario, duraba 8 días, se celebraba el fin de la cosecha, se conmemoraba el peregrinaje, digo bien, en el desierto. ¿Qué ocurría? ¿Cómo era la festividad? Se construían enramadas, hacían como tabernáculos con enramadas. ¿Y qué recordaban? Recordaban que habían sido extranjeros y peregrinos en el desierto, que habían habitado en tiendas, y el motivo era, como todas, la mayoría de las convocaciones, recordar, digo, como Dios, como Jehová los había guardado, los había sustentado en el desierto, los había llevado hasta la tierra prometida. Eso se celebraba después en la tierra prometida, ¿no? Y en el último día de la fiesta se celebraba la provisión natural, sobrenatural del agua en el desierto, en el último día de la fiesta. Recuerden que duraba ¿cuántos días? Dijimos 8. Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, se nos dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. La costumbre de los rabinos era enseñar sentados. Entonces dice que Jesús se puso en pie y alzó su voz. También los rabinos hablaban con voz calmada, tranquila. Y lo que hizo Jesús fue todo lo contrario de lo que hacían los rabinos. Se puso en pie, alzó su voz y ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No? Juan capítulo 7. Es interesante porque Jesús no dijo que lo íbamos a sentir. Dijo que iban a correr dentro de nosotros ríos de agua viva. Nosotros como pentecostales pensamos muchas veces que si la gente no llora, no tiembla, no se cae, el Señor no los toca, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestra manera subjetiva de ver las cosas, creemos que porque nosotros vivimos la experiencia es para todos. Y la verdad que tenemos un Dios personal,
Y que muchas veces lo que yo sienta probablemente no lo sientan ustedes, y lo que sientan ustedes probablemente no lo sienta yo. Porque es ríos de agua viva. ¿Quién le da órdenes al agua? El agua hace lo que quiere, sobre todo cuando hay una inundación, el agua, ustedes vieron, nadie le da orden, tapa, inunda, mueve piedras, remueve escombros, hace el agua lo que quiere. De la misma manera el Espíritu Santo. Bueno, vamos con dos acontecimientos anuales más. Estos son acontecimientos prácticamente instituciones, diría yo, que es el año sabático y el año del jubileo. El año jubilial y el año sabático fueron, en realidad fueron y serán muy importantes para la vida. Hola, profe. Bueno, perfecto. Adelante, Stephanie. ¿En qué consistía el año sabático? En que ellos, cuando entraran a la tierra prometida, cuando entraran a Canaán, debían hacer descansar la tierra. 6 años debían sembrar la tierra, cosechar, sembrar, cosechar, sembrar, cosechar, pero el 7º año la tierra debía descansar. Es decir, que ellos siembran y cosechan hasta el 6º año. El 7º año van a vivir de lo que la tierra dé, sin sembrar. Lo que produjera la tierra ese año, espontáneamente, para las bestias, para la gente, pero para que la tierra descansara. Porque bueno, ustedes saben que la tierra necesita descanso. Hoy en la actualidad hay fertilizantes, hay muchas cuestiones que hacen que la tierra se fertilice, pero necesitaba por el barbecho, ¿no es cierto?, el descanso de la tierra. Pero ¿qué se nos enseña acá? ¿Cuál es el principio de esta observación? Aprender a confiar lo que la tierra dé sin sembrarlo. Aprender a confiar en Dios. Es el mismo patrón o el mismo principio del maná. ¿Se acuerdan? Durante 40 años el pueblo estuvo recibiendo el maná, confiando que el último día, el día de reposo, no debían recogerlo, que igual el pan del cielo iba a caer, iba a llover. Ellos debían confiar que cada día el pan del cielo iba a descender. El mismo patrón, 6 días, el 7º no. De lo que queda el 6º debían de suministrarse, de alimentarse. ¿Qué otra cosa ocurría el 7º, el año sabático? Bueno, perdonar las deudas. Los hebreos debían perdonar a sus deudores, sobre todo a los pobres, liberar a esclavos. En realidad, los biblistas dicen que Israel no tenía esclavos. Lo que tenía era, lo que se permitía era la servidumbre. Hay un conflicto ahí. Pero también algunos creen, y esto es lo que yo creo, que si había esclavitud en realidad no era como los otros pueblos, no era como un sometimiento tan extremo como los otros pueblos. De hecho, acá debían cumplir los 7, debían liberar a los esclavos. Recordando que ellos también fueron esclavos en Egipto, ¿no es cierto? Claro. Y también esto es interesante porque no sería un año ocioso, quiero decir. Recuerden, por favor, que los que se retiran tienen que ser por causas justificadas, por favor, ¿sí? Tienen que ser causas justificadas. En ese año los sacerdotes y levitas iban a enseñar la ley, enseñaban la Torá. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Se cumplió esta observación? Yo menciono observación porque fiestas son las 7, siempre se mencionan las 7 fiestas, desde Pascua hasta Tabernáculos.
Día de reposo y estas otras dos son observaciones, pero son instituciones, son algo que Dios instituyó, algo mucho, pero mucho más importante, porque Dios acá lo que está promoviendo es una equidad de alguna manera, liberar a los esclavos eh, y que la tierra descanse. Pero ¿qué creen ustedes? Nunca se cumplió. Esta observación nunca se cumplió. De la misma manera que el jubileal, el año de jubileo, no se cumplió. No hay registro de Israel que haya observado esta observación. ¿Y esto qué desencadenó? Lo que desencadenó fue el cautiverio. Cautiverio babilonio. Claro, por eso fueron 70 años cautivos, porque durante 490 años no hicieron descansar la tierra, no cumplieron con el mandamiento y vieron que cuando Dios establece una ley, es una ley, es una ley que no se puede alterar absolutamente por nada, por nada. Y Dios dijo que la tierra tenía que descansar y la tierra descansó. Por eso fue uno cada 7 años, 70 años, un año por cada 7. El año de jubileo tiene más o menos también mucho del año sabático. Esto es cada 50 años. Cada 50 años, 2 años seguidos, debían descansar. Debían liberar a los cautivos, a los esclavos, y sobre todo devolver, miren qué interesante, devolver al dueño original la tierra que había adquirido y perdonar las deudas de los otros. Es decir, que si yo tenía que comprar una propiedad en Israel, faltando 2 años para que se cumpliera el año de jubileo, me iba a salir más económico que si faltaban 45 o 48, ¿no es cierto? Entonces, era una manera de poner freno al deseo desmedido de acumular bienes, riquezas, y de alguna manera era una manera de que no hubiera, además, extremos de pobreza. Ni de riqueza tampoco. Claro, bueno. Y el principio consistía en que la tierra pertenecía a Dios, a Jehová. Se permitía ocupar territorio en Canaán, pero no venderlo a perpetuidad. En ocasiones el hebreo podía vender su terreno, pero temporalmente, no para siempre. Y acá entra una figura muy interesante, que es la figura del... ¿Dónde está? A ver, a ver si lo pasé. ¿En el año sabático? No, lo tengo acá. Pastor Rubén, podríamos decir entonces que también la fiesta del año del jubileo toma del año sabático lo que es la equidad. Claro, ese es el propósito. Por eso hablaba de una institución, de algo que tenía que instituirse. Pero en realidad no hay registro, no hay textos que verifiquen que se cumplieron estas dos observaciones. No lo hay. Rondaba Por mucho, eso Israel tuvo los problemas que tuvo. Pastor, rondaba mucho con el número 7 todo lo que pasaba. Claro, sí, sí, es un ciclo de 7. Todo es un ciclo de 7. Sí, 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 El, sí. el Claro, séptimo claro. día de descanso, el séptimo año también era de descanso, el séptimo año era sabático, o sea, todo el número 7. Claro, porque el 7 es el número de la perfección. Bueno, bueno, existía la posibilidad de que un pariente cercano rescatara la propiedad vendida si no era rescatada por el dueño. Se dictaron leyes para los hebreos, para los pobres, desheredados, aunque había que tratar con respeto al extranjero, también se promovía tratar de manera especial al israelita, ¿no es cierto? Al pobre había que prestarle dinero. El vecino más rico debía darle alimentos y alojamiento. Si un hebreo se había obligado a venderse como esclavo por deudas, no había que tratarlo con rigor,
sino como un siervo a sueldo y con un contrato. Quedaba en esa condición solo hasta el año sabático o el de jubileo, y después era puesto en libertad. Y acá viene la figura del Goel, el famoso Goel. Se encuentra en 25:25. Goel significa el pariente cercano o el pariente más cercano, un pariente cosanguíneo. También era el Goel el vengador de la sangre de su hermano. Podía dar muerte al homicida en caso de asesinato. Otro deber del Goel, del pariente más cercano, era casarse con la viuda del difunto hermano. Si este hermano moría y no dejaba hijo varón, y el primer varón de esa unión conyugal llevaba el nombre del difunto. Así, el nombre no desaparecía de Israel. En varias ocasiones se alude a Jehová, a Dios, como el Goel de Israel, o el redentor de su pueblo. Job 19:25, Salmo 19:14. Y la figura del Goel para nosotros, ¿quién sería? Cristo. Claro, el pariente más cercano, que nos llamó hermanos, se hizo carne y nos redimió de todo mal, nos rescató. Bien, ¿cuándo se cumplen estas dos observaciones? La del año sabático y la del jubileo. ¿Cuándo se cumplen? Hay un momento puntual en la escritura que se cumple. ¿Sabe dónde es y cuándo es? Es Lucas capítulo 4, Jesús abriendo el rollo del libro de Isaías en la sinagoga, en Nazaret. Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, escuchen, acá engloba año sabático y jubileo. A pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor, o el año agradable del Señor. Este es el jubileo. Está el jubileo y el sabático condensados. Y dice el Señor, y remata, y me encanta esta frase, hoy se cumple esta profecía delante de vosotros. Por eso lo querían matar al Señor, ¿no es cierto? Por eso lo llevaron hasta un lugar de acantilado para matarlo, ¿no? Porque decían, ¿quién es este? Bien, entonces, acá terminaríamos lo que serían las fiestas, santas convocaciones, las observancias del jubileo, del año sabático. A ver si puedo compartir con ustedes. A ver, ¿se ve ahí? ¿Pueden ver eso? Sí, pastor. ¿Lo pueden ver? Sí, pastor. Sí, pastor. Estupendo. Bueno, eso no, eso tampoco, esto tampoco, esto tampoco y esto tampoco. Esto tampoco y esto sí. Bueno, fiestas de primavera y fiestas de otoño. Acá tenemos. Acá tenemos las 4 primeras fiestas que ocurren en primavera en los meses de... Mayo y junio. ¿Por qué se me va? Ahí. Nisan, que es Pascua, panes sin levaduras y primicias. El 14 de Nisan es la Pascua. Recuerden que el Cordero 4 días antes es observado, como ocurrió con Jesús, y el 14 de Nisan es sacrificado, como ocurrió en la Pascua en tiempos de Jesús. El 15 al 21, panes sin levadura, y el 16 Nisan, que es primicias. 50 días después de la Pascua es Pentecostés. Y esto está en
Sivan. Nisan, las 3 primeras, y Sivan, Pentecostés. Estas 4 fiestas, estas 4 santas convocaciones, observaciones, ya se cumplieron proféticamente, ya se han cumplido. Ahora restan estas 3, las fiestas de otoño. Tisri, las 3, trompetas, expiación y cabañas. El 1 de Tisri, el 10 la expiación, del 15 al 22 la de los tabernáculos, cabañas o enramadas. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar ahora a las vestiduras del sumo sacerdote. Este, este muchacho que tengo por acá, pero que no quiere salir, en realidad, ahora viene, tengan paciencia. Ah, ahí está. Bueno, la ornamenta, el esplendor de las vestiduras del sumo sacerdote, lo tienen ustedes en el libro, de todas maneras, ¿no es cierto? Lo tienen. Sí, sí, está en el libro. Bueno, No tan bueno, vamos de arriba específico hacia como abajo. acá. La mitra o el turbante con una lámina de oro con la inscripción Santidad de Jehová. Después vamos de afuera hacia adentro, pero el efod, que es esta vestimenta acá, que le sigue al manto azul, acá están los versículos, las referencias, y debajo la túnica blanca, acá abajo está la túnica blanca. El manto tiene en sus orillas granadas y campanillas de oro. Todo tiene un simbolismo, ¿no? Y, y por supuesto todo, absolutamente todo apunta ¿a quién? A Cristo. Tienen el cinto y acá tiene el sumo sacerdote algo que es lo más enigmático de su vestidura, que es el pectoral del juicio con 12 piedras, son 12 piedras que tienen inscripción de Israel. En el efod, en sus hombros, también tiene 2 piedras de ónice con las inscripciones de las 12 tribus, 6 en cada hombro. Y en el bolsillo, hay un bolsillo en el pectoral del juicio, acá en el pectoral, en esta zona, con 2 piedras que se llaman Urim y Tumim, que significan luces y perfección, que también eran una de las cosas más misteriosas, más enigmáticas del sumo sacerdote. Por Urim y Tumim muchas veces se echaba suerte y se tomaba decisiones o determinaciones según la voluntad de Dios. Volvemos. Bueno, ustedes con Flor no vieron el sacerdocio, entonces yo dejé esto especial, volvemos un poquito atrás, retomamos un poquito, pues esto pertenece al Éxodo también, aparte del Éxodo, y la consagración de los sacerdotes era sumamente importante. La vestidura de los sacerdotes es muy simple, era simplemente una túnica, calzones blancos y la mitra, el turbante blanco. Recuerden quién era el sumo sacerdote. Aarón. Aarón. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Los hijos de Aarón. 2 murieron por ofrecer fuego extraño, así que quedaron solamente 2. Y la consagración de los sacerdotes era muy interesante. Levítico 21, 22 también, Éxodo 19:6. Y Dios llama a Aarón. O sea, tenían que ser, recuerden, de la tribu de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes, pero los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví. Y Eleazar y Tamar, entonces le quedan como los únicos 2 por haber ofrecido fuego extraño. Y los levitas, ¿qué función cumplían entonces los levitas? Eran los ayudantes de los sacerdotes. A ver, disculpen, porque me quedó algo interesante que no, a ver, creo que no lo pasa. A ver. Ah, acá está, esto sí.
ven la distribución, porque ahora vamos a ir a números, entonces aprovecho ahora. Esta es la disposición del campamento en torno al tabernáculo. El tabernáculo siempre estaba en el centro y em, siempre escoltado por los descendientes de Merari, de Gersón y de Coat. Moisés y Aarón acampaban en la puerta del tabernáculo prácticamente, y Judá siempre encabezando la marcha. Ahora cuando se pone en marcha el campamento, cambian un poquito la disposición, pero siempre Judá va a la delantera, al frente. Si notan, es la más numerosa la tribu de Judá, ¿no? Ujú. Sí. Pero entonces están Moisés y Aarón, se me va y tiene que volver, ahí está. Y Merari, Gersón y Coat son los encargados de todo lo que tiene que ver con los enseres. Son los hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari, pero estos son los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Son nietos de Jacob. Los coatitas, los de Coat, son los que se encargan del arca del pacto, la mesa, el candelabro, el altar de oro, el altar de bronce, el velo. Y Aarón y sus hijos lo que hacían era cubrir los enseres. Y los coatitas lo transportaban a hombro, a hombro. Todos los demás enseres se llevaban por carruaje. El arca de pacto solamente era transportada a hombros de los sacerdotes y o de los levitas. Y los meraritas eran los responsables de la estructura del santuario. El esqueleto, las tablas, las bases, las barras, las columnas, lo que tiene que ver con la estructura exterior, quiero decir. Bien. Entonces, ahora sí, volvemos y ya seguimos. Perfecto, perfecto. ¿Por qué eran los levitas especiales para Dios? ¿Por qué Dios elige a los levitas como la casta especial en torno al santuario? ¿Se acuerdan la noche de los primogénitos cuando pasó el ángel de la muerte y los primogénitos fueron rescatados? Los primogénitos pasaron a ser de Dios, de los animales y de cada familia. Pero los levitas, por haber intervenido, ¿se acuerdan en el episodio del becerro de oro? Éxodo 32. Moisés pregunta, ¿quién está? Ellos fueron elegidos como sustitutos, ¿no? Los levitas. Claro, justamente, pero por este episodio, justamente por este episodio, en el episodio cuando Israel adora al becerro de oro, ellos se ponen del lado de Moisés. Y dice la escritura que se juntaron con él todos los hijos de Leví, y Moisés ordena que maten a los responsables de haber instigado y construido el becerro de oro. Y dice la escritura que matan hermanos, parientes, amigos, como 3.000 personas. Por este acto, pasaron a ser la tribu especial, digo, para Dios. Claro, por la lealtad, ¿no? Y la fidelidad. Exactamente. Bueno, ¿cuáles eran la función de los sacerdotes? Bueno, eran mediadores. El sacerdote era mediador, digo bien, entre Dios y el pueblo. Interceder, expiar los pecados mediante sacrificios y discernir la voluntad de Dios para el pueblo también. Enseñar la ley de Dios, como dijimos en el año sabático, por ejemplo, enseñar la ley y los estatutos, y fundamentalmente ministrar en el santuario. Nadie podía ministrar en el santuario sino los sacerdotes. ¿Cómo tenía que ser el sacerdote? Sin defecto físico, casado con una mujer de carácter ejemplar, no contaminarse con la cultura pagana, ni tocar cosas inmundas,
tenía que reunir los requisitos de santidad. ¿Recuerdan qué era lo que diferenciaba o lo esencial para el requisito de santidad? Todo lo que tenía que ver con lo impuro, con lo inmundo, alejaba a la persona, al ser humano, de la santidad. Claro, porque ellos simbolizaban a Jesucristo. Ellos representaban, exactamente, eran Ujú. representantes de Dios ante el pueblo. Entonces, las vestiduras de los sacerdotes, confeccionadas de lino fino, la túnica, el calzón, la faja, la mitra, el turbante, todo lino fino. La vestidura de los sacerdotes ya lo vimos, y era totalmente Sí, diferente, ¿no es cierto? Toda la ornamenta, solo él llevaba el pectoral, solamente no usaba esas vestiduras esplendorosas cuando, lo mencioné recién, hace un ratito, ¿cuándo? La expiación. El yoma, para el día de la expiación. Bueno, y solo él tenía derecho a consultar a Jehová, a Dios, por el Urim y Tumim, esas dos piedras que dije que eran, la verdad que eran, es muy misterioso, porque no se sabe muy bien a ciencia cierta cómo entendía la voluntad de Dios, echando suerte sobre las piedras, no lo sabemos. Hasta algunos llegaron a especular que serían como una especie de dados, ya un poquito más arriesgado, ¿no? Imagina al sumo sacerdote tirando los dados, es como... Pero bueno, sí, echados al azar, más o menos. pero tenía un procedimiento que solamente el sumo sacerdote lo conocía. Entonces, ¿a quién simboliza el sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos? Jesús. Jesús. Claro, Jesús, Jesucristo. por lo cual, dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de todo el pueblo. Y esto es uno de los versículos que más me gusta, en 4:14 de Hebreos. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bueno, el manto azul, ya lo vimos, le cubría hasta las rodillas, las ornamentas, el manto, adoradas con campanita, bueno, el efod, ya lo vimos. Eh, bien, esto es interesante porque además era el mediador entre el pueblo y Dios. Pero además el sumo sacerdote intercedía por los sacerdotes y por el pueblo. O sea, mire, interesante. El pecado de Abel expió por los pecados de un solo hombre. ¿Se acuerdan? Abel y Caín. El pecado de Abel expió por los pecados de un solo hombre. El sacrificio, quiero decir. Estoy hablando ya. El sacrificio de Abel expió los pecados de un solo hombre, de Abel. El sacrificio por la nación expió los pecados acá. Como el sumo sacerdote entra una vez al año, expía los pecados de toda la nación. Y el sacrificio de Cristo expió los pecados de todo el mundo. ¿Cómo se sostenían los sacerdotes? ¿De qué manera subsistían los sacerdotes? Bueno, en principio recibieron 13 de las 48 ciudades, se la dieron a los levitas. 13 de las 48 que le dieron a los levitas se la dieron a los sacerdotes. Ni los levitas ni los sacerdotes recibieron terrenos. Los levitas que transportaban el tabernáculo, es decir, Coat, los de Coat, los de Merari, los de Gersón, recibían diezmos de las demás tribus. Y a su vez daban su diezmo a los sacerdotes. Esa era la dinámica. Recibían diezmo y de ese diezmo diezmaban a los sacerdotes. Además, los sacerdotes recibían carne de lo ofrecido en el altar, primicias, de lo consagrado de los votos, de los primogénitos de los animales.
Y Pablo dice algo contundente. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Se establece ese paralelismo, ¿no? Entre lo que pasó en la antigüedad y el oficio de pastor hoy, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? Porque ya mismo, entramos a otro libro que es apasionante, que es la continuación de esta historia. Vimos el manual de sacerdocio de los levitas y ahora vamos a algo con más leyes, pero que tiene que ver con lo histórico también. El libro de números. El libro de números es interesante porque no es un libro de matemáticas, pero miren qué interesante. El nombre griego para número es aritmos. Aritmos. ¿Que suena a qué palabra? Aritmética, ¿no? Perdón, me reí. Ahora, se llama números ¿por qué? Porque registra dos censos. En el capítulo 1, que es de la primera generación, es decir, los que nacieron en Egipto, y la segunda generación en el capítulo 26. 26. 40 años pasan, 40 años que abarcan dos generaciones. En el hebreo es interesante, porque en el hebreo el nombre es Bat Mizbar. Midbar significa en hebreo desierto, o es desierto. Porque la ubicación geográfica y espiritual de Israel en este libro es el desierto. Sobre todo lo que vamos a ver con lo espiritual, porque es la historia de la rebelión del pueblo. De hecho, el verbo que más se repite en este libro es rebelarse. Un pueblo adolescente, donde no respeta la autoridad, rebeldía constante, rebeldía contra Dios, rebeldía contra Moisés. Y el otro verbo que se repite es murmurar. Porque ¿saben cómo comienzan las rebeliones? Se nos dice, murmuró el pueblo contra Dios y Moisés. El libro registra un total de 8 murmuraciones. Y de alguna manera esto revela la conducta humana, ¿no? ¿Cuánta gente que murmura conocen ustedes? Levanten la mano. Del capítulo 1 al 10, Israel está en Sinaí. Y en el capítulo 11 comienza la marcha a la tierra prometida. En números, ¿no es cierto? ¿Cuándo llegamos a Sinaí? ¿Se acuerdan cuándo llegamos a Sinaí? En el capítulo 19 de Éxodo. Ahí llegamos a Sinaí. Es decir, que desde el 19 de Éxodo, todo Levítico, y en el capítulo 11 que se pone en marcha, en camino hasta el capítulo 25, que es toda la travesía. ¿Cómo es la dinámica? La columna de nube se mueve y se pone en movimiento, y el pueblo también. ¿Hasta dónde? Hasta Moab. Es un libro interesante que combina rebelión, castigo, ley. Rebelión, castigo, ley. ¿Cómo interpretar las leyes que van surgiendo acá? Acá hay en Deuteronomio, aparecen más leyes. ¿Saben cómo? Como enmiendas. Enmiendas a una constitución. Es decir, para adaptar algunos artículos, diríamos ad hoc. Dios ha dado una ley en Sinaí, el Decálogo, después leyes desde la tienda, desde el pie del Sinaí, que se suman al código de la alianza, pero el pueblo se rebela. ¿Y qué ocurre? Hace falta más leyes, es decir, leyes ulteriores, como enmienda a una constitución ya dada. Leyes ad hoc, es decir, para este momento, para este caso, para una situación en particular.
Y el libro se va combinando con eh, rebeliones y paquetes legales. El capítulo 1, el 25, tenemos la primera generación, la que nació en Egipto, como dijimos, 25 al 36, la segunda generación, la generación del desierto, es decir, los hijos del desierto. Es decir, que los que van a entrar a la tierra prometida son los que nacen en el desierto, no los que nacen en Egipto. Y el censo, el primer censo arroja 603.550 hombres mayores de 20. 603.550. Hombres de guerra. No incluye a los levitas. Mayores de 20, ¿por qué? ¿Por qué creen mayores de 20? Porque en lo posible, si eran casados y tenían familias, tenían hijos, mejor. Porque si no, se acortaba la población y la descendencia. Entonces, en lo posible que fueran mayores de 20. Ya mayores de 20 eran sumamente adultos, no como los 20 de ahora, ¿no? O como los adolescentes que tenemos hasta 40 ahora, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén a esto que es una locura? Bueno, el segundo censo arroja un dato menor, pero bueno, porque habían muerto, la generación anterior había muerto en el desierto. Los ancianos, Entonces, claro. Números es uno de los libros más humanos y más tristes de la escritura, de la Biblia. ¿Por qué? Porque narra el fracaso de Israel. Es el fracaso de un pueblo. Miren que hay que llegar al límite y volverse. Es decir, hacer toda una travesía, ver los milagros de Dios, el sustento de Dios, los episodios, todo lo que ocurrió. Ver todo eso, llegar al límite y volverse. Es el peor de los fracasos. Es el peor de los fracasos. Y en realidad, bueno, entonces el número relata el primer año de la historia y el último año. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, pastor. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces el asunto es el fracaso de Israel. Es una historia trágica, de falta de fe, de quejas, de murmuraciones. Y a ver, vamos a ir acá está. La disposición de las tribus, ya la vimos, ¿no? O sea, la tienen en el libro, no la vamos a ver acá, la tienen en el libro. Judá va adelante, siempre en la cabecera, pero adelante de todo, ¿quién va? ¿Quién va? Ellos siguen la nube, símbolo de Espíritu Santo, pero siempre el arca, la presencia. ¿Sí? El arca va siempre delante. Es decir, el arca es la presencia, porque simboliza la presencia del Señor para el pueblo. Y sobre todo el propiciatorio, donde desciende la Shekinah, la presencia de Dios, ¿no? Entonces, esa es la disposición correcta. Entonces se ubicaban en 4 campamentos, 3 de cada lado, como lo vimos, al este Judá, al sur Rubén, al oeste Efraín, al norte Dan, que son las tribus líderes, y encabeza cada grupo llevando un estandarte. ¿Cuáles son los estandartes? Según la tradición judía, Judá tiene la figura del león, Rubén la cabeza humana, Efraín buey y Dan un águila. La Biblia no explica estas imágenes, no detalla explícitamente estas imágenes. Se basan en las bendiciones de Jacob y en Génesis capítulo 49 y en Moisés, Deuteronomio 33. Bueno, la logística ya la vimos, cuando se levantaba el campamento cambiaba la ubicación de las tribus. La organización era fundamentalmente militar. Y en el 5 al 8, del 5 al 8 de números, viene una santificación del campamento y diversas leyes. Medidas para la higiene del campamento. Recuerden, son aproximadamente 3 millones de personas. La contaminación, digo bien, al tocar un muerto. Capítulo 5 habla sobre la ley de los celos. Es interesante, ¿lo leyeron?
Luego, ¿Lo pastor, leyeron? mm, no, Bueno, pastor. saben que tienen que leer 10 capítulos a partir de donde terminamos siempre, ¿no? Recordaban Sí, eso. Pero básicamente tenía que ver en poner a una mujer a prueba. ¿Por qué? Es una advertencia severa para la mujer respecto al adulterio. Pero también tenía una protección por si era acusada injustamente. Era una cuestión, le hacían tomar un agua espantosa con cenizas, pero es lo que yo creo, para actuar sobre la mujer, más sobre una cuestión psicológica que otra cosa. Ahora, si la mujer no había cometido ninguna falta respecto al adulterio, no había problema. El voto de los nazareos, que esto sí es importante, es muy importante. Nazareo no es nazareno, ¿eh? Nazareo es un voto que se tomaba, nazareno es un oriundo de la localidad de Nazaret. Jesús era de Nazaret, Jesús nazareno. Pero nazareo es otra cosa, es un voto que se tomaba, que significa la palabra apartado o separado. Es un voto que se tomaba para vivir apartado para Dios, era voluntario, salvo caso especial como Sansón, y cualquier hombre o mujer lo podía tomar, aunque no hay registro de mujeres que hayan tomado este voto. Y fundamentalmente era tomado para vivir en santidad. ¿Y los requisitos cuáles eran? Abstenerse del fruto de la vid, no cortarse el cabello como señal pública, que se había tomado el voto, no tocar cuerpo muerto, ni siquiera de su propia familia, y en realidad se ponía un severo castigo a aquellos que quebrantaban el voto. Y al terminar este periodo, este proceso del voto, se cortaba el cabello, se quemaba sobre el altar, junto con otros sacrificios, en una ceremonia pública. ¿A cuántos nazareos conocen en la Biblia, además de Sansón? A Juan el Bautista puede ser. No se dice que fuera Juan el Bautista, aunque el ángel dijo que tenía que abstenerse del fruto de la vid, pero en realidad no lo dice, no especifica. Eh, Samuel, el profeta, es interesante porque además de Juan el Bautista, a Sansón lo, lo menciona un ángel. Bueno, la bendición sacerdotal, el capítulo 6, es decir, piensen, más o menos, tengan una imagen de este marco. Ya el pueblo está acampado, está listo para la marcha, para la salida. Ya está todo listo, prácticamente está todo listo. ¿Qué necesitan ahora? Bueno, sumamente importante, la bendición sacerdotal. 6 del 22 al 27 es preciosa. En la prosa hebrea tiene una riqueza muy, pero muy significativa la bendición sacerdotal. Y tiene una conexión con 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿no? Eso normalmente decimos en las reuniones cuando despedimos la congregación. Pero esta bendición sacerdotal tiene una triple invocación. Primero invita a Jehová, invita al Señor a bendecir a su pueblo. Esto implica buenas cosechas, ganados, hijos, sobre todo. Segundo, que lo guarde, que el Señor te guarde de todo mal, de los enemigos, de enfermedades, de esterilidad, de enfermedades. Tercero, que alce su rostro sobre su pueblo. Y es como es en reconocimiento y aprobación. Capítulos 7 y 8, ofrenda de los príncipes de las tribus de Israel. ¿Quiénes eran los príncipes? Menos mal que no lo puse en un parcial, ¿no?
Menos Los mal, zafamos. ¿Quiénes eran los príncipes? ¿Se acuerdan? Los primogénitos. ¿Se acuerdan de los primogénitos? ¿Cuándo se confirmaba la primogenitura? Cuando el padre bendecía al primogénito. ¿Se acuerdan de Isaac sobre Jacob y Esaú? Bueno, la consagración de los levitas, la celebración de las Pascuas y las trompetas, 9-10. Esta celebración de la Pascua es la primera y posiblemente la única que se celebró en el desierto. No hay otro registro. ¿Pero por qué? porque no se circuncidan. Claro, Israel no estaba circuncidado. Un requisito fundamental para la celebración de la Pascua. Ahora, hubo un inconveniente, tocaron a un muerto, algunos hombres habían tocado cadáveres, estaban impuros y Moisés consultó al Señor y lo observaron un mes después. Miren qué estricto que era las observaciones y cómo Moisés tenía que consultar a Dios muchas veces se van presentando. ¿Vieron como dijimos en el libro de Números? Leyes, episodios, murmuración, desobediencia, más leyes, las trompetas de plata y la partida de Israel del capítulo 10 al capítulo 12, donde comienza la marcha en perfecto orden militar, cada tribu, su estandarte, la nube. Y Moisés invita a su cuñado, que se llama como Obab, Obab, claro, que evidentemente conocía muy bien la geografía del lugar, del terreno. El desierto, los manantiales. Y apenas el pueblo se pone en marcha, en el capítulo 11, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Una constante del pueblo, ¿no es cierto? Algo quejan. recurrente del pueblo. Las murmuraciones. Las murmuraciones. Claro. Se olvidaron pronto de la esclavitud de Egipto. Y comenzó, dice que esto es interesante, comenzó con gente extranjera, es decir, de afuera del campamento, de afuera hacia adentro. La falta de carne, ¿no es cierto? Sí. Moisés siente una verdadera frustración por esto y por no poder apaciguar al pueblo. Se siente impotente, cansado. Dios le provee de 70 ancianos, llenos del Espíritu Santo, para no llevar la carga solo. ¿Y qué ocurre? Como en la otra ocasión, Dios envía codornices por medio de un viento oriental. ¿Y qué ocurre con el pueblo? Come y ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Se indigestó, dice, y muchos murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es una enseñanza. Dios no siempre nos da lo que nosotros queremos. Nos da lo que necesitamos. Porque no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. Bueno, esta crítica que nació de afuera del campamento hacia adentro, ahora va a repercutir de adentro hacia afuera. Porque aquí vienen las críticas de Miriam o María y Aarón, sus hermanos. Ahora es duro cuando la crítica viene de afuera, pero peor es cuando es del núcleo más íntimo, ¿no es cierto? De nuestra familia, de nuestros líderes más Del allegados. entorno. Es más duro cuando es del círculo íntimo. Y María fue la que comenzó, fue la promotora de alguna manera sobre Moisés. Aunque intervino también parte Aarón, solo ella fue castigada. Y fue por una causa, por causa de una mujer. ¿Cuál era la mujer que adquirió
Moisés? La mujer cusita, Sí, la extranjera. claro. Y el otro argumento era que solo por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea, que se están tomando una atribución que no le corresponde, ¿no es cierto? Como decimos acá en Buenos Aires, se subieron al pony. Y la verdad es que no estaban a la altura. Ahora decir que había tomado para sí una mujer cusita, como era de Cus, era de tez morena, y entonces es como que de alguna manera Dios le está diciendo, estás criticando a una mujer de tez morena, entonces yo te voy a blanquear. ¿No es cierto? Contrajo lepra y fue literalmente blanca de lepra. Ahora, Dios les habla en el tabernáculo, a Aarón y a María. Dios les habla, diciéndoles que Moisés era superior a todos los profetas. Y Dios no habló por medio de visiones o sueños como a los profetas, sino habló cara a cara con él, en intimidad. Solo Moisés vio la apariencia de Dios, vio la espalda de Dios en el monte. Porque recuerden, Dios es espíritu. Entonces Dios hirió a María con lepra y gracias a la intercesión de Moisés fue curada. Pero ¿saben qué? El campamento estuvo detenido 7 días. 7 días cuando la orden era marchar. Conclusión. Cuando alguien murmura, y sobre todo del círculo cercano, del líder, del pastor, el campamento se detiene, la iglesia se detiene. Y aunque haya una disciplina de parte de Dios, la orden era marchar, era avanzar. Lección práctica, no hablar mal de quien Dios llamó para conducir, para liderar. Porque el pueblo tiene que marchar, la iglesia tiene que marchar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pastor. Bueno, acá viene entonces, porque 7 días estuvieron detenidos. Acá viene una de las historias más tristes del pueblo. El fracaso en Cades Barnea, por incredulidad. 13 y 14, capítulo 13 y 14. Después de viajar 320 kilómetros, llegan a la frontera de Canaán. Bueno, Dios confirmó su propósito, solo tenían que entrar, conquistarla. Dios le dijo que yo se las doy la tierra, ustedes tienen que entrar y poseerla. Y fue el momento más triste de la historia del desierto. Y demostraron de alguna manera que no estaban preparados, que la mente seguía siendo de esclavo. Uno de los relatos más dramáticos de la escritura. Por eso tuvieron que peregrinar 38 años más. Hubo una exploración previamente a la tierra, la misión de los espías. ¿Cuántos espías van? Capítulo 13, del 1 al 25. 12. Claro, un jefe de cada tribu. Vayan, dicen, Dios, exploren la tierra, si los habitantes son fuertes, si son débiles, hagan un diagnóstico, si Un son paneo de todo. pocos, si son muchos, si la tierra es buena, si es mala, cómo son los terrenos, cómo es el árbol. Bueno, un verdadero informe, ¿no? Un verdadero reporte. Bueno, lo recorrieron y descubrieron lo que había ahí. Realmente era una tierra que fluía leche y miel. Trajeron pruebas, trajeron evidencias, un racimo que había que traer, lo transportaban en un palo de tan grande que era, Ojo. granadas, higos. La tierra era fértil, rica. ¿Cuánto tiempo exploraron la tierra? 40 días. ¿Y cuál fue el informe? El informe final. La tierra es fenomenal. Realmente fluye leche y miel. Es rica, sumamente rica. Pero
Pero, eso es lo que cambia todo, ¿no? Muchas veces, el pero. El pueblo es poderoso. Hay gigantes. Claro, porque exageraban todo. Porque el pesimista es así. Al lado de ellos somos como langostas. Es decir, que el famoso síndrome de la langosta, ¿lo conocen? Este es el síndrome de la langosta. Creerse inferior. Creerse inferior en un marco donde uno no es el que va a pelear. Es Dios el que pelea por uno. Dios le había dicho que se la iba a entregar la tierra. Ellos tenían que ir y tomarla. Bueno, nosotros somos como langostas. Las ciudades son fortificadas. No podemos, no podemos. Entonces comenzaron a gritar el pueblo. Escuchen lo que dijeron. La tierra devora a todo el que vaya a ir. Un poco mucho, ¿no? La tierra los devora a todos los que se atrevan a ir. Todos los habitantes son enormes. Acto seguido dice que todo el pueblo comenzó a llorar toda la noche. ¿Pueden imaginar ese marco? Todo el pueblo, toda la noche. Lo cierto es que Josué y Caleb, Moisés y Aarón fueron los únicos 4 que, La desconfianza que tenía el pueblo de Israel, ¿no? claro, pero la reacción del pueblo y el juicio de Dios es lo que va a ocurrir ahora. Hay una rebelión de Israel, influenciado por los 10 espías. Quisieron nombrar a otro líder. ¿Para qué? Para volver a Egipto. ¿Se pueden imaginar ustedes volver a Egipto? Volver a Egipto significaba volver sin Dios, en medio del desierto, a merced de quien los atacara, sin el maná, sin la provisión milagrosa. Y argumentaron que Dios les había tendido una trampa para matarlos, a hacer las mujeres y a los niños esclavos de los cananeos. Pensaban volverse sin Moisés, sin la nube, sin el maná. Entonces, ¿cómo lo iban a recibir los egipcios? ¿Se imaginan? Trataron de persuadir al pueblo, pero no hubo caso. Y la multitud hablaba de apedrearlos, a los líderes. Pero Dios intervino mostrando su gloria en el tabernáculo. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre? Una vez más, vemos el perfil de un líder verdadero, de Moisés, intercesor. 14 del 11 al 19. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, dice el 10. La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Algo similar a lo que ocurrió con el becerro de oro, ¿no es cierto? Donde Dios le dijo: yo voy a levantar una descendencia de vos. Y los argumentos de Moisés, otra vez, nuevamente, basados en la reputación y en la imagen de Dios. Como dije la otra vez, Dios no necesita de nosotros para su prestigio. Pero Moisés pensaba en eso, humanamente. ¿Qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora lo destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Por favor, Señor, escuchen esto. Demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es grande en misericordia y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta
generación, ¿pueden ver el corazón de un hombre que realmente amaba a ese pueblo y que tenía un profundo respeto y amor por Dios y por la imagen de Dios? Eso es un verdadero líder. Eso es un verdadero... No, ese es el verdadero líder. Que lo único que le importa es Dios primero y segundo, la gente. No proyectos, no planes. Dios y la gente. A menos que los proyectos y los planes incluyan siempre gente. Bueno, aparece en la palabra misericordia es Hased, que expresa lealtad, fidelidad, amistad, y esa aparece unas 250 veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Y ahora viene el perdón, pero también viene el castigo. Dios perdonó a Israel, pero también los disciplinó. Los 10 espías fueron... ¿Cómo se llamaban los 10 espías? Pregunto. Siempre hago esta misma pregunta, pero ustedes no estuvieron en la clase que di anteriormente, de Pentateuco. ¿Cómo son los nombres de los 10 espías? ¿Alguien sabe? No, No lo Capítulo lean, 13. No lo lean. No lo lean. no, De No, un pastor. espía, de uno de los 10, o de 2 de los 10. Gadiel de la tribu de Zabulón. Bueno, ¿lo leíste, Ruth? ¿O te acordaste? No, porque mi hijo se llama así. Le metiste uno de los nombres de los espías. Bueno, en realidad es difícil acordarse de la gente negativa. De la gente negativa no se acuerda nadie. Pero todo el mundo se acuerda de Josué y Caleb. ¿No es cierto? Sí. Porque eran gente de fe. Eran gente que no pensaba que ellos con su fuerza podían conquistar, sino que iba Dios delante de ellos. Bueno, hubo una vana tentativa de conquistar la tierra, pero ya era demasiado tarde, por sus propios medios, ya era tarde. Habían perdido toda la oportunidad de apropiarse de la tierra. Bueno, tristísimo, tristísimo. No hay peor cosa, no hay peor cosa. Y esto en la vida misma, que subir una escalera, llegar al final de la escalera y darse cuenta que era la escalera, que era el lado equivocado, ¿no? Que tenía que ser para el otro lado. Es tristísimo. Pero es una excelente reflexión para nosotros, para que, aunque parezca el panorama complicado, difícil, aunque parezca imposible, porque ahí es donde Dios muestra su verdadero poder. Cuando nosotros humanamente pensamos, no creemos, pensamos que es imposible. Pero si creemos que para Dios todo es posible, entonces las cosas se revierten. Ahora, no somos locos los cristianos, nosotros no negamos la realidad. Pero una cosa es el pronóstico y otra cosa es el diagnóstico. El diagnóstico dice tenés cáncer. El diagnóstico dice tenés una enfermedad grave, incurable. El pronóstico dice Dios, mañana sale el sol. El pronóstico dice Dios, mañana va a ser un día diferente. Y el pronóstico de Dios puede con cualquier otro diagnóstico. El pronóstico de Dios dice que Él va y pelea delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén, pastor. Y que toda la tierra es para conquistarla, si Él va delante de nosotros. Porque Canaán no es el cielo, ¿eh? La tierra prometida no es el cielo, porque ahí en Canaán hay muerte, hay traición, pasan cosas horribles en Canaán también. Canaán no es el cielo, la tierra prometida no es el cielo. Es donde Dios quiere que nosotros entremos y conquistemos. Es tu trabajo, es la oficina, es la facultad, es el colegio, es tu barrio. Es donde Dios quiere que nos introduzcamos para conquistar. Esa tierra nos pertenece por herencia. Dios lo dijo. Señor, gracias te damos en esta noche una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos y el corazón de ellos y la inversión que ellos están haciendo para
para poder crecer y para poder ser sensibles a tu voz y para poder aprender de las experiencias de este pueblo para no repetirlas, sino que seamos como esa generación que nació en el desierto, que aunque no vio todos los milagros anteriores, sí va a estar capacitado para entrar a la tierra que vos nos prometiste. Señor, bendecí a mis hermanos, bendecílos en gran manera, Señor. Bendecí con recursos, bendecí, Señor, con espiritualidad, con servicio, que ellos, Señor, realmente puedan ser la piel de Dios, donde la gente los vea a ellos y te vea a vos mismo, Señor, porque son parte de tu cuerpo y Cristo es la cabeza. Gracias en esta noche, te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Recuerden, pastor. terminan el próximo martes con mi Bendiciones, esposa. Y nos vemos después. Bendiciones. Dios le bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones para todos, hermanos. Que descansen. Bendiciones.